los demócratas con mayoría en el Congreso norteamericano y una administración con una visión totalmente distinta en relación a su integración al comercio internacional. ¿A dónde nos llevó esto? A tener una visualización muy clara. Independientemente del futuro que se juegue la administración Trump en noviembre, los Estados Unidos pusieron en el centro de su debate el tema de cómo se asocian con el resto del mundo. Si ustedes analizan la posición de Biden, por razones diferentes, también coincidieron los demócratas con una serie de posiciones en materia de derechos laborales, de derechos ambientales, y hay más, porque los demócratas van por más desde el punto de vista de sus equilibrios. Esto es cuando, extrañamente, extremos polarizados en la política se tocan por diferentes motivos. Los demócratas porque se creen los policías del mundo en una serie de derechos que los quieren a imagen y semejanza de su estructura, y los republicanos porque quieren regresar a esquemas de nacionalismo y proteccionismo. Pero al final son dos amenazas que tenemos enfrente. Desde mi perspectiva, no importa quién gane en noviembre, México no la va a tener fácil. Si es la administración Trump, porque va a seguir jugando con estas interpretaciones que nos van a poner retos permanentes, como le acaban de hacer de Canadá en materia de aluminio. Y si ganan los demócratas, porque nos van a ajustar una agenda tradicional de principios demócratas y van a utilizar otros instrumentos para presionarnos. Así es que, primero, les tendría que dar esta difícil interpretación de que la elección de noviembre no resuelve el gran reto de complejidad de la relación México-Estados Unidos y su impacto en el manejo cuidadoso de la integración económica comercial. Ahora, a esta historia le tenemos que agregar encima algo que nadie preveía y que hoy lo estamos enfrentando todos juntos. Y es una de las crisis que en el tiempo de nuestra generación no habíamos visto, y es la peor crisis que creo que el mundo en su conjunto está enfrentando en los últimos 100 años. Y la incertidumbre, que es el principal enemigo de la economía y de la planeación, es básicamente el virus que nos está infectando en todas las tomas de decisiones. Consideremos que llega esta crisis bajo la estructura de liderazgos globales que están claramente endebles, con tomas de decisiones que se alejan mucho de la necesidad de establecer con claridad una ruta de salida sobre este negro túnel. Y lo que estamos observando es que estamos en el mismo barco, prácticamente, de un manejo totalmente suelto de una crisis de salud que ha impregnado y ha contaminado tremendamente el futuro económico. En el mundo se habían observado acciones muy concretas y muy, digamos, exitosas en materia del manejo de la crisis. Habíamos visto decisiones de control, de cierre, a través de medidas de aislamiento y pruebas que condujeron a un control de la pandemia, que dio resultados para una reactivación, sobre todo en la confianza del consumidor y en la organización de las líneas de producción, que empezó a dar resultados importantes. En México tuvimos la controversia sobre la alineación de los sectores productivos integrados en América del Norte, que hubo un retraso por la misma circunstancia de la pandemia en alinearlos correctamente. Lamentablemente estamos frente a una situación donde aún países que tienen control sobre la misma traen un problema de recurrencias, pero sin duda con un nivel de impacto muy manejable, y países como el nuestro, que prácticamente dejamos al garete el desarrollo de la pandemia, no sabemos dónde estamos parados, no le dimos seguimiento al tema de pruebas, no le dimos seguimiento a los esquemas de aislamiento y no le dimos seguimiento, sin duda, a las medidas que han resultado efectivas y comprobadas, que son sana distancia, uso de cubrebocas, y que los números globales nos los muestran. Si quieren ustedes comparar los números de Tokio con los números de Nueva York, que son poblaciones de cantidad diferente, pero si lo analizamos porcentualmente, vemos que las actitudes japonesas en cuanto a 20 años de experiencia usando cubrebocas, no saludarse de mano,
y un control claro del manejo de la distancia y el seguimiento, mostraron una diferencia abismal de cómo se comportó la crisis entre una ciudad y otra. Creo que en México y en Nuevo León arrancamos con mucha seriedad el aislamiento, pero bajo un espejismo de que pudiéramos sostenerlo por muy largo plazo. Desaprovechamos tiempo precioso para poder inculcar medidas de coexistencia con el virus y poder proteger un poco estos arranques económicos que son totalmente diversos. Frente a este escenario, si lo trasladamos claramente al mundo de las decisiones que ustedes pueden tomar. Primero, creo que no podemos estarnos dando a tole con el dedo todos, creyendo que esta circunstancia que está doblemente agravada por las características específicas de México. La primera, una gran participación en el PIB del sector del comercio internacional. O sea, hoy prácticamente el 90% de nuestra economía es lo que pesa nuestra relación en el comercio exterior. O sea, una alta vulnerabilidad a lo que pasa en el comportamiento de la demanda agregada del mundo. Segundo, un gobierno que no hizo ningún uso de sus capacidades fiscales para poder tener, no líneas generalizadas de salvamento, porque seamos realistas, esta crisis nos va a transformar y serán las líneas de negocio que pueden sobrevivir las que merecen claramente un respaldo, porque habrá otras que el tamaño del golpe nos va a reducir, sobre todo en el sector servicios y sin duda mucho en el sector turismo. Y sin duda, aparte del tema externo y aparte del tema de la viabilidad que podemos tener con una intervención de apoyo, pues claramente también tenemos un problema muy serio de que nuestra crisis va a ser más alargada que lo que nos gustaría, de acuerdo a donde estamos parados en este momento y a lo que se prevé de las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, frente a esas circunstancias, lo que yo he estado observando es, primero, las empresas que están observando viabilidad tienen que proteger su liquidez fundamentalmente. Segundo, esa protección de liquidez, obvia, si no, tiene que estar apalancada en disponibilidad real de financiamiento para aquellas que tienen viabilidad en el mediano y en el largo plazo. El sector exportador, aunque no ha tenido, bueno, tuvo en mayo una recuperación muy importante, hasta hoy es una de las muy pocas ventanas que se siguen viendo que pueden ser un elemento de reactivación real. Y sin duda, yo esperaría que estando parados donde estamos hoy, en algún momento se tome una determinación de intervención para usar nuestras capacidades creíbles desde el punto de vista de apoyo para entrar a apoyar empresas que puedan mantener empleos. Es realmente difícil entender que inclusive empresas exitosas, como muchas de las de ustedes seguramente lo están haciendo, ya están haciendo reducciones de personal significativas de acuerdo a la demanda que reciben aquellas que están en el sector exportador. La circunstancia es tal que no hay soluciones mágicas. Cada quien tiene que tomar decisiones difíciles y nos tenemos que ajustar a una realidad que está aquí, mínimo, por los siguientes 12, 18 meses adelante. Y hagamos un análisis muy realista de cómo la circunstancia nos puede transformar. Revisando un poco lo que está pasando, pues hay cambios fundamentales que tenemos que entender. Uno de ellos, por ejemplo, el sector educativo. Es fecha que todavía no entiendo cómo no hay de la Secretaría de Educación un gran llamado nacional a las empresas de telecomunicaciones para hacer un paquete de acceso a las familias con hijos en educación pública que se están quedando fuera del sistema educativo. El nivel de deserción que vamos a enfrentar y sus consecuencias de mediano y largo plazo son terribles. Y es increíble que la solución que estamos viendo es darles contratos por la televisión pública que no sirve de nada en su capacidad interactiva, en lugar de hacer un proyecto coordinado de integración nacional para salvar a muchas de estas familias. Yo acabo de hacer un Zoom hace 3 semanas con padres de familia en sectores vulnerables
en donde rompe el corazón escuchar las narraciones de madres que dicen que para entregar la tarea tienen que mandar al niño a comprar 30 pesos de aire en un Oxxo y que se le acaba de una manera vertiginosa. O sea, realmente hay elementos de alarma que deben de estar solucionados para el fortalecimiento del capital humano, que será necesario. Una de las peores consecuencias de estas crisis es el desperdicio de muchas gentes que ustedes han invertido en ellos en formación, que en el corto plazo tendrán que estar buscando empleos subóptimos. Pero no podemos descuidar la formación de capital humano. Cuando vemos estas historias, creemos que el sector privado de educación está salvado. Bueno, la historia es que ustedes han de tener nietos e hijos que les cuentan historias de terror. Va a reiniciar la educación privada con horarios para niños de 8 años que empiezan a las 7:45 de la mañana y terminan a las 2:30 de la tarde. La pregunta es, ¿estamos conscientes que el modelo en línea tiene que cambiar su paradigma al modelo presencial? Que no podemos tener a un niño de 8 años tratando de darle seguimiento vía línea durante más prácticamente 8 o 7 horas con padres que tienen más de 2 niños. Eso nos obliga a revolucionar también la oferta educativa, porque este impacto llegó para quedarse. Esto nos obliga a poner nuevas ofertas en el mercado para este tipo de elementos. La revolución también, que fue una gran lucha de generar la competencia en el sector de telecomunicaciones, debe seguir promoviendo y poniendo como oferta soluciones a través de emprendedores que apliquen su acceso a esta infraestructura. Yo creo que hay oportunidades que se abren, hay oportunidades que se cierran, y es momento de que talentos y mentes como las que están en esta organización conjuntamente nos ayuden a vislumbrar el futuro. Lo que yo veo es que los instrumentos locales, que no son claramente todos los necesarios para poder influir positivamente en el desarrollo de la solución de esta crisis, también se deben utilizar en el margen que los tenemos. Yo creo que desde el esquema integral de regiones completas que se organicen para la promoción de inversiones, los efectos derivados del TEMEC, al buscar un fortalecimiento de insumos regionales, nos lleva a una fuente de oportunidades de atraer inversiones que estaban localizadas antes en Asia y que como producto de la negociación, reforzados por la crisis que va a cambiar las cadenas de proveeduría, podíamos hacer regionalmente un esfuerzo con participación de los gobiernos locales de facilitación para atraer esa inversión. Eso implica condiciones laborales, eso implica condiciones de facilitación de tramitología, eso implica coordinación de esfuerzos entre los desarrolladores de parques industriales y los proveedores dentro de las cadenas locales. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Yo, en lo personal, no le pondría demasiadas esperanzas a que cambiemos la visión en los próximos 4 años de cómo se están haciendo los planteamientos a nivel federal, pero creo que debemos de llevar al límite el aprovechamiento de nuestros márgenes de operación local. Yo creo que hay espacios creativos, hay espacios de generación de recursos, hay espacios de colaboración mutua sector privado y sector público para poder mejorar estas condiciones. Yo aquí dejaría mis comentarios. Samuel, muchísimas gracias. Y yo creo que me prefiero enriquecer por la experiencia y por los comentarios de nuestros amigos que nos están acompañando esta mañana. Muchas gracias, Ildefonso. Creo que fueron comentarios bastante enriquecedores y sobre todo a lo que nos estamos ahorita enfrentando. Bueno, entre algunas de las cosas que me han mandado aquí por el chat, mencionaron algunos decían que ni con todos, a veces todos los tratados que tenemos ahorita actualmente, son 13, que ahorita tenemos todos los beneficios que trae consigo tanto el Tantlecán anteriormente como ahora el TEMEC. ¿Cómo se le podría neutralizar en este sentido, sobre todo ahorita, como usted mencionó, durante los próximos 4 años, en donde tenemos una situación donde, por un lado, tenemos los mecanismos o las herramientas para atraer inversión con todas las ventajas competitivas que tiene el país e inclusive algunas regiones, pero por otro lado, pues como sabemos, la política económica actual, la política pública que está siendo implementada actualmente por la actual administración, vaya la redundancia, inhibe también los beneficios que puede traer un tratado comercial o dicho de otra forma, todos los tratados comerciales, incluyendo el TEMEC. Ante estos retos, ¿cómo podemos enfrentarlos? ¿Qué opinión te merece esa situación, Ildefonso? Mira, primero, ya yendo a la operación
de lo que estamos observando. Un comentario que escucho permanentemente es las decisiones que ha tomado esta administración en algunos temas de inversiones han sido vistas como decisiones que ponen en riesgo o que hacen pensar a los inversionistas. Y generalmente se menciona el caso de Constellation Brands, el caso de energías eólicas, que son dos de los casos que más se utilizan para ejemplificar que esto puede ahuyentar la confianza de los inversionistas. En la negociación hubo una posición muy extraña de Robert Lighthizer, el negociador americano, cuando de repente me salió en el arranque de fusionamientos que él quería desaparecer el capítulo 11 del NAFTA original. ¿Qué es el capítulo 11? El capítulo 11 es el que te da garantías para los inversionistas extranjeros de que si hay una violación a sus derechos, pueden irse a paneles de resolución de controversias internacionales. O sea, que tienen una garantía que no habrá sesgos en el manejo del sistema judicial para determinar contra ellos. Y se da la garantía de llevar los casos de arbitraje internacional. En el NAFTA original, durante más de 20 años, se utilizó este capítulo 11. ¿Cuál es la experiencia que tuvo el NAFTA con el capítulo 11? Yo creo que tuvimos no más de 3 decenas de casos. Algunos se perdieron, pero la mayor parte se ganaron. Cuando se pierde es el Estado mexicano el que compromete el poder compensar el perjuicio. Y en ese sentido, si analizamos lo que pasó con la inversión extranjera, que antes de NAFTA era a niveles de 2.500 millones de dólares, subió en la época del presidente, después de NAFTA, a 12,000, en la época del presidente Calderón llegó a 24,000. Yo como secretario de Economía promedié 35,000 millones de dólares de inversión extranjera. Y eso lo que te dice es que estos elementos que finalmente les dan certidumbre a los inversionistas para traer sus tornillos y sus tuercas, funcionan. Y realmente el costo alternativo de los posibles juicios que pudieran estar en riesgo, en la experiencia de más de 20 años de NAFTA, son menores. Lo que me sorprendió en la mesa de negociación es que los americanos, específicamente la administración Trump, quería deshacer el 11. Y la única manera de entender por qué lo querían deshacer es porque querían quitar todos los posibles beneficios o garantías para que la inversión no se fuera fuera de Estados Unidos. Era una posición como para decirle a sus inversionistas, no se vayan de aquí, sigan invirtiendo aquí, porque en otros países no pueden tener garantías que les respeten sus inversiones. Mi posición al oír eso, que no les gustó mucho a varios organismos mexicanos, es decir, pues el 11 te lo deben de pedir tus propios inversionistas. Yo no voy a gastar capital político para decirte lo que debes de hacer en favor de tus inversionistas. ¿Pensando en qué? En que a él lo iban a apretar muy duro las gaseras, lo iban a apretar muy duro AT&T. ¿Por qué? Porque lo estaba poniendo en riesgo. ¿Cuál fue la solución final a la hora que vio que yo no iba a poner fichas para negociar el capítulo 11? Que él mismo regresó a pedirme meter un capítulo de protección a la inversión. Y a la hora que lo metimos, es un capítulo diferente. ¿En qué se concentraron? En todo aquello que tiene que ver en concesiones. Es ahí donde está el gran riesgo para los inversionistas. Pero si ustedes analizan las manufacturas, si la manufactura no depende de ninguna concesión gubernamental, su nivel de riesgo es bajísimo. Y entonces, ¿dónde están los problemas? ¿Por qué hubo problema con Constellations? Porque dependía de una concesión de agua. ¿Por qué hubo problema con eólicas? Porque estaba claramente determinado por concesiones del sector energético. Entonces, el capítulo 11 es el capítulo ahora que resuelve los temas inversionista-Estado, es la garantía diseñada para aquellos que están tomando riesgos en concesiones gubernamentales. Por eso, cuando viene el tema del gas, que se me olvidó incluir en estos que ocurrieron, Bartlett se tiene que sentar a la mesa de negociación porque los abogados del presidente le dijeron que iba a salir carísimo irnos a un panel de arbitraje. Finalmente resolvieron y la solución no salió más cara, porque alargaron los tiempos de concesión a las compañías gaseras en ese acuerdo que hicieron sobre el nuevo arreglo que se estableció. Entonces, en resumen, sí hay en las acciones elementos de incertidumbre, pero los tratados internacionales
Y eso fue el mérito de que en el caso del TEMEC, el presidente haya nombrado a una negociadora acompañante de los negociadores que estábamos y que se haya comprometido a que transitáramos de un gobierno a otro con visiones distintas, pero el haber respaldado este instrumento forma parte de una de las pocas anclas de certidumbre que podemos tener. Yo creo que no solo el TEMEC, la modernización que hicimos en el acuerdo con Europa, la inscripción que hicimos en el Tratado del Pacífico, donde hicimos todos menos Estados Unidos, lo llevamos a su conclusión. Los acuerdos que tenemos con el resto del país, como tú bien lo mencionaste, son elementos que nos dan garantías para poder determinar los marcos legales a los cuales estamos comprometidos. Sus violaciones claramente tienen repercusiones profundas y en este caso, claramente, en el caso de inversionista Estado, sobre todo para toda la inversión que tiene que ver con concesiones gubernamentales, está perfectamente reglamentado. El resto, la verdad, no tengo una gran preocupación porque si no dependen de concesiones, su operabilidad no está tan influida o dependiente de decisiones gubernamentales, al menos desde el punto de vista estructural. Claro, cómo manejemos los esquemas impositivos, cómo manejemos la facilitación del comercio exterior, son elementos de eficiencia y competitividad que se afectan. Uno de los temas que precisamente ahorita que acabas de mencionar, a los cuales se van a estar enfrentando ahorita en la implementación del TEMEC, nos lo hace precisamente una colega socio de Sonora, en donde nos dice si es cumplible el TEMEC ante las políticas de energías renovables, los temas sindicales que se van a estar enfrentando a la industria automotriz, como sabes, temas de anticorrupción y demás. Pero, por ejemplo, las políticas que adoptó recientemente Rocío Nale, mismo Bartlett, que ahorita mencionabas, o se contraponen totalmente, bueno, no totalmente, pero sí parcialmente en cuanto a lo que está establecido y pactado, que ustedes pactaron precisamente en el acuerdo. No digo, ahí te comento, o sea, el tema es que la cantidad de disputas inversionistas-Estado que se están generando es muy alta. Y yo creo que eso, cuando se metieron con el cambio de reglas de juego en el sector eólico, la fundamentación que se manejaba era una fundamentación por temas de corrupción. Aparentemente, en ese sentido, es la afirmación. Bueno, están obligados a poder demostrarlo para poder fortalecer cualquier caso que quieran establecer en esa controversia. De otra manera, exponen a una tremenda fragilidad el que se pierdan estos casos de inversionista-Estado. Yo creo que la presión de estos juicios es el elemento fundamental que ya hizo cambiar de opinión en algún momento el gobierno. Por eso la importancia de seguir manteniendo los acuerdos. Sí genera sin duda mucho ruido, sí pone muy nerviosos a los inversionistas, pero tienen elementos para defender sus posiciones. Sin duda. Entre los puntos que ahorita comentaban y precisamente aquí nos están preguntando, Thomas Hogg, ¿cómo hacer crecer y hacer más competitivas a las pymes? Sobre todo con las herramientas y programas que ahorita nos vamos a estar enfrentando. Ahorita hay una situación que ahorita le acabas de mencionar, que es muy importante, por ejemplo, proteger la liquidez y buscar disponibilidad de financiamientos. Ahorita nos estamos enfrentando, ahora sí que lo digo con carne propia y muchos socios también aquí de la NEI, en el tema de las limitaciones que te están dando las instituciones bancarias en el otorgamiento de los créditos. Desafortunadamente, digo, pues no podemos pertenecer o presionar a las instituciones financieras a formar parte de los comités para que impulsen. Yo recuerdo que cuando fue la privatización bancaria en el 91 con el presidente Salinas, una de las mayores presiones que puso el presidente en aquel entonces era presionar a los banqueros para que otorgaran créditos y hubiera liquidez, inyectar dinero a la economía. Ahorita pareciera ser, como ahorita bien lo mencionas, es una solución, pero nos estamos enfrentando con las instituciones financieras en donde no están soltando la liquidez que se está requiriendo. ¿Cómo influir en eso? Y desde un punto de vista de Estado también, generar política pública que pudiera incentivar a las instituciones financieras a que prestaran y no prestaran tan caro, sobre todo. Bueno, primero le doy la bienvenida a Everardo, que ya lo vi por aquí. Qué gusto saludarte, Everardo. Jesús Mario, compañero diputado local. Perdón, a veces las menciones particulares generan omisiones involuntarias, pero así conforme voy viendo la pantalla, veo amigos. Mira, primero te diría que sin duda
las decisiones que tomó el Banco de México en materia de expansión de liquidez son correctas, pero el problema que estás mencionando es el que siempre se enfrenta. ¿Cómo funciona la estructura del sistema bancario? Y lo que estamos viendo es que los bancos están claramente tomando decisiones en un esquema tradicional sin tomar en cuenta el cambio de circunstancia. Y muchas veces la gente que está necesitando liquidez no es la gente que realmente la recibe, porque los elementos de evaluación para la autorización de crédito se están anclados al modelo que construimos antes de estar en esta situación. Creo sin duda que habría que, como siempre, para poder establecer una mayor fluidez y facilitación, se tienen que tomar decisiones difíciles, entre las que vienen cosas que el gobierno no ha querido hacer, y es tomar parte, hacer un análisis muy claro de los sectores y de su viabilidad post-pandemia, y hacer una serie de reglas y definiciones para poder tomar corresponsabilidad con participación pública en cuanto a las garantías necesarias para flexibilizar el sistema. Es un modelo claramente no fácil desde el punto de vista de recursos públicos, pero que tenemos que meterle para poder soltar la fluidez del crédito. Y tiene que haber sin duda un análisis renovado de circunstancia para poder poner la liquidez donde se necesita y donde la probabilidad de éxito es más alta. Yo creo que sí es muy importante la flexibilización y la entrada desde el punto de vista de acompañamiento de fondos federales para poder potencializar los fondos que inclusive se pueden integrar también con las autoridades estatales para aumentar la disponibilidad de liquidez. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en sectores estratégicos. El sector aéreo. Es clarísimo que el sector aéreo va a tener un golpe fundamental. Hay empresas que no van a subsistir, pero hay empresas que la están haciendo relativamente bien, que estaban parados en un cash flow, en un flujo de caja de mejor circunstancia. Y ahí hay que estar muy atentos para que los que lo van a poder hacer puedan dar el brinco y saltar. Y luego, analizando el sector aéreo, vemos también todo nuestro sector estratégico ligado a la industria aeronáutica, en aeropartes, y ver también cuál va a ser el tamaño de reducción de esos espacios. Hemos visto ya decisiones locales que están afectando de una manera importante la planta productiva, y ver qué es lo que podemos sostener para las expectativas de mediano y largo plazo. Yo creo que requiere un replanteamiento de circunstancia y una definición de acciones estratégicas para poder fortalecer estos esquemas de liquidez dirigidos claramente a sectores que tienen una posibilidad de sobrevivir. Claro. Nos pregunta aquí precisamente nuestro amigo Jaime Parada, quien lo conoces también. Dice, Sí, nomás que no lo vi en la... Sí. Dice, ¿qué posibilidad es contar con un programa conjunto entre gobierno y empresas para apoyar la innovación de nuevos productos en cuanto al contenido nacional en las exportaciones mexicanas? Y hace el caso concreto de si le ves posibilidad de incorporarlo como un componente de cooperación científica entre México, Estados Unidos y Canadá, creo que dentro de la sombrilla, si se me permite la expresión del TEMEC, similar al que hubo en la Unión Europea. ¿Crees que pudiera ser algo implementable? De hecho, teníamos ya con el primer instrumento una asociación que se llama FUMEC y que prácticamente estaba orientada a la colaboración de innovación, investigación y desarrollo de, sobre todo, México, Estados Unidos. Y estaba ampliamente apoyada por diferentes organismos del sector público y privado. Yo creo que es una estrategia fundamental y hay un elemento muy claro que tenemos que ser realistas. El mensaje ha sido que no hay apreciación de valor en la innovación, no hay apreciación de valor en el desarrollo científico-tecnológico, no hay apreciación de valor. Pareciera que nos estamos referenciando a un México anclado en el pasado. Creo que cuando uno observa los diferentes niveles de responsabilidad, esos espacios que están quedando totalmente sueltos y vacíos, tenemos que reintegrarlos a una agenda, al menos regional y sobre todo local. Y ahí tenemos con creatividad y con las capacidades existentes poder convocar al sector empresarial y sin duda a nivel de los gobiernos locales para un esfuerzo de sustitución de lo que hoy desaparece en la agenda nacional.
O sea, el país está en un riesgo de dar un salto hacia atrás tremendo, cuando realmente la dinámica que nos viene hacia adelante está basada en el desarrollo, la innovación y la tecnología. Y eso, sin duda, los únicos que podemos tratar de corregirlo somos a nivel regional, los empresarios y las autoridades responsables para poder generar soluciones a lo que ya es un hecho, una desaparición completa, no solo de programas de agenda, sino también de voluntad para seguir en un terreno que sin duda marca el futuro y nos estamos quedando claramente anclados en el pasado. Uno de los problemas, y precisamente ahorita en seguimiento a esa misma pregunta, digamos, enfocado más, aquí, lo vimos aquí en el estado de Nuevo León, que destinaban muy poco, por ejemplo, digamos, en el presupuesto anual, se dedicaba muy poco presupuesto a lo que viene siendo investigación y desarrollo. Estamos plenamente convencidos que son unos elementos importantes para poder despegar o detonar el desarrollo económico. ¿Tú este aspecto lo ves viable ante la situación, digamos, en los recortes que va a haber de las participaciones federales, a la situación que nos vamos a estar, que ahorita bien mencionas, a raíz de la pandemia y la crisis económica que vamos a estar enfrentando? ¿Lo ves viable, digamos, en un aspecto presupuestal, la asignación que debería de ser, que creo que, si no me equivoco, que es del 1 o 2% del presupuesto enfocado al tema de investigación y desarrollo? ¿Lo ves viable ante las circunstancias actuales? Digamos, pues de una perspectiva regional, digamos Nuevo León, en este caso. O sea, tenemos la obligación de abrir esos espacios, tenemos la obligación de hacer una reingeniería completa de fuentes presupuestales y de prioridades. Estamos ante una circunstancia donde no podemos quedarnos simplemente anclados en lo que representa el costo inmediato para salir de esto, sino tenemos que empezarle a apostar a cosas que deben de traducirse en la apertura de oportunidades. O sea, sí hay un problema serio de financiamiento y de recursos, pero sí tenemos que buscar su viabilidad para poder tener hacia futuro salidas de esta situación. Sí es clarísimo un esquema concentrador a nivel federal que está dejando a los estados con limitaciones, pero tenemos que meternos a fondo para buscar salidas alternativas, buscar fuentes que nos permitan poder posicionarnos en los diferentes frentes que requerimos. Sí, no es fácil, pero el ejercicio hay que hacerlo completo. Sin duda. Menciona también aquí, uno de nuestros compañeros decía, ¿en qué procesos, por ejemplo, en las áreas, las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, crees que pudieran aprovechar mejor las tecnologías de la 4.0, tales como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el blockchain, la impresión en 3D, etcétera? Sobre todo, precisamente, que va a haber, digamos, poca disponibilidad de recursos en cuanto al apoyo del Estado, en este caso, hablándolo de un aspecto estatal. ¿Cómo en un dado momento crees que se pudiera, digamos, dar este apoyo a este tipo de micro y pequeñas empresas que al final del día, como sabemos, pues son las que generan mayor empleo? A nosotros nos tocó en una buena parte lanzar junto con las empresas tractoras de México el programa de la Revolución Industrial 4.0. De hecho, un ejercicio que nos ayudó mucho Fernando y que Nuevo León estuvo muy presente fue la presencia de México en la Feria Industrial de Hannover, donde fue el primer país latinoamericano que organizó o participó con Alemania en esta feria que está posicionada a nivel mundial. Ahí lo que establecimos fue una alianza con los grandes empresas de tecnología y de transmisión de la misma para llevar a la mano como empresas tractoras la diseminación de capacidades a sus proveedores y también hacia adelante a su universo de clientes. Esos esquemas permitieron que los recursos que se pueden conseguir, aunque no sean tremendamente abundantes, se pueden concentrar en, por ejemplo, coworking, donde muchos pequeños emprendedores pueden hacer uso simultáneo en tiempo compartido de este tipo de instrumentos y dispositivos que requiere el diseño, el modelaje de la cuarta transformación industrial o de la cuarta revolución industrial. Yo creo que con programas de sharing o de compartir capacidades, espacios, con participación gubernamental y con el esfuerzo de las empresas tractoras que tanto jalan proveeduría y que pueden influir en los diseños y las capacidades de sus proveedores, como en
en el uso que hacen sus clientes en la cadena, pudiéramos lograr cambios y transformaciones muy orientadas a sectores específicos. O sea, creo que se puede hacer, creo que sí, sin duda hay que optimizar el uso de recursos, pero hay modelos que hemos experimentado en el pasado que se pueden aplicar hacia soluciones hacia adelante. Claro, claro. Voy a abrir también el espacio para que unos compañeros aquí pregunten. Tengo ahí a Eugenio Reyes, que Eugenio Reyes es director del World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que precisamente es una especie de hospital, si se me permite la expresión, para apoyar las pymes. Eugenio, querías preguntar algo directo, adelante. No sé si Roy le puedes abrir ahí el tema para que pueda preguntar directo. Con todo gusto. Primeramente, muchísimas gracias por el conocimiento compartido. Solo un par de preguntas anidadas. Una es propia y la otra es de Eduardo Meucci. A ver, ¿qué tan ingenuo sería pensar que somos como país demasiado cercano y demasiado grande para que Estados Unidos lo deje caer? Es cuestión de agenda, pero bueno. Y la otra tiene que ver con el liderazgo. Y leo textualmente: ¿consideras que existe alguna circunstancia actualmente que pueda revertir y fortalecer la calidad del liderazgo en muchas regiones que en México lo necesitan? Bueno, la primera tiene que ver con todo este debate que se ha tenido en México a partir de un cambio importante que hemos tenido en la orientación de políticas públicas y a nivel nacional, y de cómo se empezó a dar la relación con Estados Unidos. Aquí la pregunta es, yo creo que el fondo de esta pregunta está este constante temor de algunos que dicen, no, es que con estas decisiones México se está acercando a la venezuelización. Mi respuesta generalmente a eso es que somos demasiado grandes y hemos madurado desde el punto de vista de sociedad civil a tal grado que estamos en una circunstancia muy diferente. Pero a eso se agrega lo que tú acabas de decir. O sea, yo claramente, primero, no veo en el Ejecutivo Nacional un deseo de permanencia. Veo en el Ejecutivo Nacional un deseo de integrarse a formar parte de la historia, ¿no? Y obviamente la historia ya determinará los lugares que cada quien tiene. Pero no veo un deseo de permanencia, primero. Segundo, veo también que esto que tú comentas en relación a Estados Unidos, pues más bien independientemente de quién está en la Casa Blanca, tenemos una frontera muy amplia y representamos un nivel de inestabilidad en términos de seguridad nacional de una manera importante. Pero eso te puede dar tranquilidad o también te puede dar preocupación. Y te puede dar preocupación porque el problema es que si Washington toma esta vulnerabilidad al sur como una excusa para meterse más allá de lo que nosotros sería en nuestro interés que se metan, puede ser un problema. Y lo empezamos a ver en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el espacio que se abrieron los demócratas para poder aumentar el escrutinio de nuestro cumplimiento de legislación laboral puede ser un espacio incómodo desde la manera como los sindicatos americanos puedan querer infiltrarse en la dinámica laboral mexicana. Y eso tiene un impacto en la estabilidad laboral y, sin duda, en la confianza de negocios en México. Estoy diciendo esto sin reconocer que el fortalecimiento de derechos laborales es fundamental, pero al mismo tiempo el exceso de intromisión y la politización del sindicalismo puede ser un elemento de riesgo. Entonces, en resumen, en tu primer comentario, que es el tema de la frontera, eso es parte de un debate más amplio, que son de los elementos que nos pueden dar a México ciertas certidumbres en cuanto a futuro. Pero eso que puede ser para algunos tranquilidad, al mismo tiempo, esta cercanía de Washington puede no ser necesariamente la que nos convenga en algunas áreas estratégicas, que no necesariamente es lo mejor para la agenda mexicana. Entonces,
es un agridulce. O sea, es bueno ser un país que está tan cerca de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes del manejo de nuestra política de relaciones exteriores, donde la complejidad de la agenda bilateral puede convertirse en una pesadilla si seguimos permitiendo la permeabilidad de temas y las amenazas constantes que tanto la administración Trump ha hecho como el modelo que puede seguir después de la administración Trump. Muy bien, perfecto. No sé si estás por ahí, Sam Podolsky, que estaba haciendo una pregunta. ¿Le puede decir la palabra si es que puede abrir o me puede escuchar? Sam, ¿estás por ahí? Bueno, preguntaba Sam Podolsky sobre recientemente hubo una asignación directa al Banco de México de recursos para apoyo especial a pymes. Si tenías algún conocimiento al respecto, Ildefonso. Bueno, fue parte, y aquí está Everardo que nos puede ilustrar, pero fue parte de las acciones que tomó la Junta de Gobierno del Banco de México para poder influir en la expansión, en la liquidez del sistema mexicano. Y sí, el Banco de México ha cumplido una agenda muy concreta para hacer lo que tienen que hacer en estos momentos en política monetaria. El problema es el desdoble y cómo el sistema bancario aterriza estas cosas. Y la crítica, que no ha variado mucho, de que, bueno, pues le están prestando a los que realmente, a veces, a los que necesitan y tienen viabilidad, no necesariamente les están cayendo en los créditos. Y eso lo estamos observando como las decisiones en sectores, sobre todo de servicios, que pueden tener viabilidad, están teniendo un problema muy serio. Les doy ejemplos. Tengo amigos restauranteros en ciudades estratégicas que es el mejor lugar, es el mejor restaurante del lugar. Lo han mantenido abierto, pero necesitan puentearlo mientras llega un mejor momento. Y sin duda han demostrado que están operando con las restricciones y que su nombre, su marca y su calidad les da garantías. Y ahorita no hay un solo banco que les preste, porque el sistema bancario decidió no arriesgarse en sector turismo y en sector restaurantes. Entonces, ese tipo de decisiones indiscriminadas a sectores completos va a ser totalmente desastrosa si no analizamos las condiciones particulares y mejoramos nuestra capacidad de análisis crediticio a nivel micro. Sí, el banco, si me permites. Sí, por favor. El banco creo que ha cumplido, como dice Ildefonso muy bien, al que desde luego antes que nada felicito por una estupenda presentación, Poncho. Gracias. Pero el banco no puede hacer mucho más que eso, ¿no? Puso a disposición tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo 250,000 millones de pesos, que es una cantidad muy importante. Pero el problema, como señaló Poncho muy bien, es de garantías. Entonces el asunto se tiene que resolver a nivel operativo y la única forma de que eso se puede encaminar hacia un mejor uso para las pequeñas y medianas empresas es efectivamente que alguien que no puede ser el propio sistema bancario, el que lo puede hacer es la banca de desarrollo, la banca comercial no puede hacer eso. Absorber el riesgo de prestar esos recursos tiene que ser de alguna manera compartido. De otra manera no va a funcionar. Porque al mismo tiempo las autoridades están preocupadas por la salud del sistema bancario. ¿Ya? Entonces el sistema bancario a su vez está tomando las providencias necesarias para preservar su situación en un futuro que se antoja complicado por un buen tiempo. Así que de manera simultánea no le puedes pedir a la banca que asuma más riesgos y al mismo tiempo que asuma menos riesgos para preservar su posición como ancla fundamental del sistema económico nacional. Eso no se puede hacer exclusivamente por voluntad del Banco de México. El Banco de México abre la puerta para la liquidez, para que los recursos estén ahí, pero no puede canalizarlos directamente. Esa no es una función del Banco Central. De manera que el problema es complejo, pero yo creo que escapa a la capacidad del Banco de México. El banco hizo lo que tenía que hacer y ahora hay otras autoridades que tienen que intervenir para que esto finalmente se materialice.
De hecho, hace algunos años aquí en Nuevo León, precisamente en el año 2015-2016, nos incorporamos al programa de garantías que tenía NAFIN precisamente para que se le provean esas garantías directamente a las instituciones bancarias por parte de NAFIN y con dinero recursos líquidos del gobierno del Estado. No sé, don Fernando, si está ahí por ahí que pudiera precisamente comentar y da pie precisamente a las preguntas que quería elaborar Fernando Turner. Bueno, pues buenos días. Felicidades, Ildefonso. Muy buena plática, muy buenos comentarios. Gracias. Yo quisiera preguntar, enfocarnos un poco en la cuestión interna, que es la que pues, más preocupación creo que tiene para nosotros, las posibilidades de una recuperación, ¿verdad? Desde hace tiempo, tú lo has comentado, pues la NEI ha sido un crítico de las políticas económicas que han sido el país, que han generado pues, un bajo crecimiento y ahora pues han generado una caída estrepitosa, digamos, producida por el virus, pero también porque ya veníamos de caída. De hecho, si no hubiera habido virus, yo estimo que hubiéramos caído un 4,5-5%, de todas maneras. Nosotros hemos propuesto que debe haber un plan económico muy diferente y de recuperación. Igual al que ha tenido China, por ejemplo, o que en su tiempo hizo Corea, que está haciendo ahora Vietnam y que nosotros no hemos podido, no sé por qué, copiar. Nosotros pensamos que el sistema fiscal, por ejemplo, pues no ayuda porque el gobierno en general es grande, a pesar de lo que digan es grande. En segundo lugar, las tasas de interés son permanentemente muy altas en México y eso genera una serie de distorsiones. La bolsa no sube, ciertos activos están deprimidos, hay mucha especulación por eso, el dólar está relativamente barato y hace que las importaciones sean más rentables que producir. Sobre todo si para la industria manufacturera, pues los bancos realmente no quieren apoyar, no quieren prestarse a lo que sea de los más grandotes. Nosotros hemos pensado en un cambio más de fondo, más general, no casuístico por sectores, sino alguna ola que nos levante a todos. No hemos tenido éxito, o sea, no hemos tenido éxito porque de alguna manera, pues antes era un paradigma, ¿verdad? Ahora es otro, a lo mejor todo nebuloso, porque ni siquiera lo han definido, siquiera antes estaba bien definido, no nos gustaba, pero estaba definido. Ahora no nos gusta ni madre y está indefinido. Y la bronca aquí, ¿verdad?, es cómo hacer para tener verdaderamente impacto e influencia. ¿Tú qué recomendarías, como si habiéndonos visto desde el poder, digamos, que haga la NEI para ser escuchado? Para que realmente se tome en cuenta a este grupo siempre olvidado de medianos y pequeños empresarios, a que se deje en un equilibrio razonable a los grandes empresarios, a los grandes líderes empresariales, y se integre también a la NEI como en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay el Business Roundtable, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, y el National Federation of Independent Businessmen. ¿Cómo sugieres tú? ¿Cuál crees? ¿Qué consejo nos darías para eso? Pues de entrada, Fernando, como decimos acá, creo que la disrupción es tu mejor oportunidad. O sea, tu mejor oportunidad la tienes a partir de ver quién acompañó a López Obrador a Washington. O sea, es increíble que en una visita que tenía un solo propósito y que era reconocer el inicio de la entrada en vigor del tratado, del TEMEC, no haya llevado a un solo exportador, no haya llevado a una sola organización empresarial de las cuales estuvieron involucradas en el cabildeo, que fue muy, muy, muy importante para poder avanzar la posición de negociación. Y eso lo que te está diciendo es que hay una total replanteamiento de la representatividad de los grupos empresariales. O sea, de entrada hay tal nebulosa de esa participación que en la mesa en Washington, pues yo no reconocía a ningún exportador ni a ningún manufacturero.
O sea, había sector turismo, televisoras, sí, hospitalario, pero no vi a ninguna manufacturero de exportaciones. Entonces, esto me dice que en la imaginaria del presidente, la representatividad no es real y abre la puerta para poder convencer de los verdaderos grupos que con mucha conciencia han estado trabajando sus posicionamientos a favor de generar una economía empresarial con visión social que pueda avanzar en planteamientos que tengan ese sentido. Entonces, mi primera recomendación es que ante lo que estamos viendo, de que el presidente no ha reconocido la representatividad existente, se abre una puerta para poder poner en el terreno algo que está muy asociado con ideas empresariales, con impacto de construcción de una mejor sociedad, de una construcción de riqueza, de beneficio. Y en ese sentido yo creo que ahí sí habría que insistir en ese reconocimiento, pero no descuidaría otra cosa. El presidente tiene visiones muy claras y para esas visiones no existe el gabinete. O sea, lo que él va a decidir en materias que él tiene muy preconcebidas, pues no importa quién sea el secretario de Hacienda, no importa quién sea la secretaria de Economía, él resuelve y solo mandata. Pero hay muchas otras cosas que son muy específicas que él no necesariamente las trae en ese radar. Y eso abre un espacio de construcción de agendas con los responsables de las áreas. Entonces, el acercamiento, te doy un ejemplo muy claro. El proyecto de financiamiento del Banco Mundial a través del Consejo Mexicano de Negocios, pues el presidente se lo capoteó, lo hizo pedazos en una mañanera y ahí está el programa. O sea, calladito Herrera, un poco diciendo, bueno, el presidente no entiende que no necesariamente se arriesga recurso público y lo está desarrollando. Y lo mismo pasa cuando ves algunos temas con la Secretaría de Economía, en algunos temas cruciales. Mientras el tema no se politice y llegue a su nivel, es ahí donde está el riesgo. Tú te acordarás que la secretaria correctamente llevó los aranceles de acero a reducirlos a 0%, pero solo tomó que se juntara la Cámara y fuera a ver al presidente y le doblaron la mano a la secretaria. Entonces, hay ciertos temas de agenda que puedes avanzar con los responsables si no son altamente politizados y hay que insistir en la presencia de la organización, sobre todo con esos planteamientos que pueden ser coincidentes con la generación de una riqueza con visión social y con visión responsable. Entonces, yo sería de mantener esos dos elementos. Pero hay otro elemento que yo agregaría, Fernando, y nadie mejor que tú lo puede conceptualizar, y es generar un plan, sobre todo por la naturaleza de pertenencia regional muy fortalecida de este organismo, para pensar en cómo a nivel estatal y regional podemos hacer una agenda con los espacios de instrumentos que tenemos que pueda ir en el mismo sentido. Porque creo que en los próximos 4 años tenemos que usar los espacios de contrabalance que nos ofrecen los gobiernos estatales y la integración regional en zonas de vocación productiva. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar al máximo porque nuestros espacios en 4 años no van a ser muy amplios. Muy bien, muy bien. Fíjate, precisamente en buscar alternativas adicionales. Voy a hacer la palabra aquí a un ex compañero que actualmente es el subsecretario aquí en Nuevo León de Industria y Servicios, Américo, que precisamente habla de alternativas adicionales ante la falta de espacios y de fondos. Adelante, Américo, si andas por ahí. Sí, ¿qué tal? Bueno, la pregunta va orientada a lo mismo, al financiamiento para pymes. Actualmente la Secretaría de Economía en este gobierno federal pues ha ido desmantelando todos los programas de apoyo que existían, desde INADEM hasta ProSoft, todos los programas se han ido poco a poco
o desmantelando o reduciendo sus montos de apoyo. Y los gobiernos estatales, pues lo que hemos tenido que hacer es buscar recursos en otros lados, ¿no? Entonces, actualmente traemos un esfuerzo a nivel subnacional con el gobierno de Alberta, Canadá, que está funcionando bastante bien. Es incipiente, es pequeño, pero es un acuerdo que tenemos para fondear innovación de pymes, tanto de un lado, en Canadá, ellos ponen un monto como nosotros, y pues sirve para ligar pymes de ambas regiones, precisamente también con el tema de innovación, hacer negocios conjuntos, incluso abre caminos también de exportación, y a la vez pues nos hace llegar recursos de otra región aquí al estado, que pues son muy, muy escasos, y lo repito, pues es ante la falta de apoyo de gobierno federal. ¿Cómo ves tú este tipo de esquemas subnacionales, digamos, de los estados mexicanos con otros estados o con otras regiones directamente? Traemos por ahí otros 2 o 3 acuerdos pendientes con un par de estados americanos, e incluso con otra provincia canadiense. Pero se pueden hacer muchas cosas por ese lado. ¿Tú cómo has visto esto, Ildefonso? Las veces que nos ha tocado o nos tocó participar en cuestiones de relación de entidades estatales han sido realmente muy productivas. O sea, la asociación que tiene Arizona con Sonora es una asociación que ha sido muy rentable en el diseño de cómo enfrentar decisiones, por ejemplo, de las plantas automotrices y de cómo fue esencial montar una cadena de integración que atrajo el gobernador de Arizona y la respaldó como proveeduría sonorense. Entonces, ese tipo de acciones de alianzas regionales son muy importantes. Y aquí hay grandes posibilidades para lo que está pasando, por ejemplo, en Texas. Ya no sé si ya estás enterado, Telsa se viene a Austin y no se viene como una planta automotriz tradicional, se viene al sector de IT de Austin por la naturaleza de su producto. Estoy platicando con los responsables del proyecto porque queremos hacer y eso qué bueno que estoy platicando contigo, porque queremos crear una misión para ir a Austin y poder ver qué podemos traer desde el punto de vista de producción de insumos para la planta que va a instalar Tesla en Austin. Y ahí influye mucho pues, las relaciones que se han establecido con la Universidad de Texas y con una serie de actores que son relevantes. Entonces, ese es el tipo de oportunidades, aunque no sean macro, aunque no sean de volúmenes impresionantes, pero que hay que seguir procurando. Y no solo en este contexto, sino también Nuevo León ha recibido montos importantes de inversión europea. Tendríamos que estar en esta, espero que este año se apruebe la modernización del acuerdo y explotar las nuevas áreas de oportunidad que hay, utilizando claramente las capacidades que tiene la Unión Europea para poder hacer cosas específicamente con regiones, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí, pues es la ruta correcta porque claramente se nos agotaron y se nos aniquilaron algunos programas que ya estaban. Muy bien. Ahorita mencionaste un tema muy importante durante la ponencia que estabas haciendo ahorita, Ildefonso, y me voy a salir tantito del tema de los pymes, pero mencionaste un punto muy importante, el tema educativo. Que aquí varias preguntas que han llegado precisamente es ante pues, los nuevos formas, mecanismos, manera que vamos a tener ahora de nuestros hijos prácticamente, como dices, es muy difícil poderlos tener 7 horas sentados detrás de una computadora como ahorita estamos, cuando inclusive está comprobado que didácticamente no es viable. Difícilmente retienes la atención de un niño más de 45 minutos de manera seguida. Desde el punto de vista estatal, que ahorita nos va a llevar ahí un tema más adelante, ahorita el tema político y demás, pero ¿cómo verías tú la situación en cuanto a la manera de enfrentarla en el acceso a las tecnologías? Obviamente Nuevo León tiene muchas ventajas competitivas si lo comparamos con el sur del país, por ejemplo. Gran parte, 85% de la población aquí en Nuevo León está concentrada en el área metropolitana, pero sin embargo existen grandes problemas como el que mencionabas ahorita, las personas que tienen que ir a pagar 30, 40 pesos precisamente para
que tengan datos y puedan en un dado momento mandar las tareas, etcétera. ¿Cómo verías tú una solución integral a este problema? No digo problema, nuevo reto, quisiera decirlo, porque es una nueva realidad que vamos a enfrentar post-pandemia. No, sí es un problema. O sea, o sea, hay que reconocerlo. Yo diría que más que un problema, esto se va a convertir en una crisis. O sea, el tema de educación. ¿Qué es lo que pasó? Si bien, bueno, creo que se me fueron aquí de la... Ok. ¿Qué es lo que pasó? Primero, tuvimos que instrumentar sobre las rodillas el cierre del ciclo escolar pasado. Es entendible que iba a haber trastornos profundos en el cierre del ciclo escolar. En el verano, antes de que estemos cerca del arranque del nuevo ciclo, a nosotros nos quedaba claro que el manejo de la pandemia en México nos iba a llevar a otro ciclo escolar completo, totalmente desarticulado, con soluciones parciales. Entonces hicimos un esfuerzo por hacer lo que llaman un town hall meeting o reuniones electrónicas, apoyando a las familias para que estuvieran conectadas con nosotros. Hicimos 3 reuniones, una con madres, padres y madres de familia en sectores vulnerables, en colonias pobres en Apodaca, en el oriente de Monterrey, inclusive incorporamos algunas no metropolitanas. Hablamos con los maestros de esos sectores y hablamos con los alumnos en 3 áreas, en 3 conferencias diferentes o en 3 conversaciones diferentes. El problema lo tienes en varias dimensiones. Primero, el diseño del currículum académico, del programa educativo. La conversación esta la tuve con niños de primaria y de secundaria. Niños y niñas. El problema es que transfirieron un programa diseñado para educación presencial íntegramente a educación virtual. Eso claramente requiere un rediseño para poder concentrarte en las habilidades más importantes para el futuro desarrollo de capacidades. Entonces, de entrada, no veo un sector educativo ni estatal ni federal preocupándose con el rediseño de la agenda educativa en los diferentes niveles. Entonces, tienes sonceras como maestros pidiendo tareas de civismo, donde el niño tiene que ir a la papelería a comprar la estampita de un personaje y tener que pegarla en un papel para cumplir con su tarea de civismo y tomarle una fotografía. O sea, ¿qué sentido tiene utilizar este tipo de tareas que ya no tienen contexto en la nueva dinámica de lo que estamos viviendo? O sea, tiene que haber un rediseño y un replanteamiento. Segundo, es totalmente inservible el que hagamos un sistema unidireccional de comunicación a través de la televisión pública. Incluso hay lugares en donde no llega la señal del canal 28. Pero además eso no te sirve para una valoración interactiva de la comunicación con el estudiante. Esto nos lleva a un problema de insuficiencia de equipo, que ya veo que muchos miembros de la comunidad empresarial están interviniendo muy solidariamente en esto. Y es asegurarte que una familia que tiene 3 niños en el sistema y tiene que darle batería con un solo teléfono celular. O sea, hay un problema también de accesibilidad a equipo. Y el más grave de todos es que hay familias con ingresos de 8,000 pesos mensuales que para garantizarles la continuidad de la educación de los hijos tienen que estar pagando paquetes de internet de 400 pesos que representan prácticamente el 5% de sus ingresos para poder tener la posibilidad de seguir el sistema educativo. Y eso obviamente son los que pueden y hacen el sacrificio. La mayor parte o busca un amiguito y va a su casa a descargar la tarea y a enviarla, o simple y sencillamente tiene que ir a comprar 30, 40 pesos de tiempo aéreo. O sea, el sacrificio que están haciendo es enorme y la efectividad es pésima. Nosotros calculamos que la mitad del sistema educativo no se conectó para el cierre del ciclo escolar. Y de esa mitad, solo el 25% tuvo algún tipo de interactividad. Imagínense ustedes el nivel de deserción escolar que vamos a tener. Aún
y la gran voluntad de muchas madres que saben que la educación es el mecanismo y la vía de superación de sus familias. Y aun cuando hay muchos maestros que a través del uso del chat están tratando de animar a sus alumnos cuando son clases y son grupos de 60, y si los multiplican en secundaria por diferentes clases que dan, pueden tener comunicación o deben de tener con 300 niños. Entonces, hay un tema de fondo que nos pone en un altísimo riesgo de deserción escolar y de rompimiento del tejido social en las comunidades más necesitadas. Sí es un tema muy grande. Veo a las autoridades ocupadas en lo inmediato y sí, una despensa te salva un día, pero el desmoronamiento del sistema educativo puede ser trágico para los años por venir. ¿No se oye? La palabra a Javier Castelo, si gustas. Castelo, ¿querías comentar algo? Sí, sí, si me permites. Ildefonso, es comentarte lo siguiente. En el TECMED te tocó pues, llevar ahí la batuta. En el aspecto del sector agrícola, que siempre ha sido un aspecto importante, no se aprobó afortunadamente algo que pedían los americanos, que es el factor de estacionalidad. Los productores de tomate de Florida, sobre todo, no habiendo quedado en el tratado, ahora están insistiendo en que haya un espacio para que se incorpore este factor de estacionalidad. Nos decía Ken Smith que se reiniciaron las audiencias en Florida y en Georgia para que esto pudiera avanzar. ¿Tú qué posibilidades o probabilidades le das a eso? ¿Y qué crees que pudieran hacer los productores nuestros para pues, tratar de advertir a las autoridades? Gracias. Bueno, mira Javier, primero, sin duda la administración Trump en los próximos días hacia la elección van a hacer todo lo posible por quedar bien con los productores de Florida por la importancia electoral que tiene ese estado. Entonces, que van a presionar con todo, eso no lo podemos descontar. Pero por otra parte, más que los productores mexicanos, es la movilización. Y eso se entiende perfectamente, inclusive para compartirlo con nuestros amigos que no están en el sector fruto agrícola. Lo que aprendimos cuando hicimos la primera negociación de NAFTA, era muy interesante ver cómo los productores de Florida los productores de Florida fueron nuestros enemigos implacables en el NAFTA, pero los de California fueron una fuente de apoyo muy importante. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que dos mundos frutícolas o agrícolas se comporten tan diferente? Bueno, pues era muy sencillo. Primero, la capacidad de exportación que tiene aún Florida en complementación a algunos productos mexicanos. Pero lo más importante es que los inversionistas californianos ya tenían varios años invirtiendo conjuntamente con mexicanos en huertas de aguacate, en tomate y en muchas cosas. Mientras que los de Florida tenían una asociación estratégica con los brasileños en naranja y en jugo de naranja. Entonces, era clarísimo que lo que teníamos que fomentar era una interrelación estrecha entre los intereses de los productores norteamericanos y los productores mexicanos. Yo creo que los 20 tantos años de desarrollo y relación y la transformación de la capacidad exportadora mexicana y de la inversión norteamericana nos crearon intereses conjuntos muy importantes. Esto me lleva a recomendar que a los que tienen que ustedes movilizar son a todos aquellos empresarios que están en los canales de comercialización, de distribución, de coinversión, de coproducción, para que influyan, muchos de ellos también republicanos, para que influyan en su propia administración y atemperen esta ambición de freno que tienen los productores de Florida fundamentalmente. Entonces, yo creo que la movilización, más que de los productores mexicanos, tiene que ser de los aliados estratégicos que están en Estados Unidos en el esquema de comercialización.
cada vez que enfrentamos un tema de esta naturaleza, buscamos ese apalancamiento. Pero a la autoridad mexicana, Javier, lo que hay que pedirle no es la agenda de cabildeo en Estados Unidos. Lo que hay que pedirle a la autoridad mexicana es que estén preparados y que estén ya en la estrategia de dejar ver represalias. Si ellos toman una ruta agresiva que nos afecte los intereses de exportación de los productores de tomate, tenemos que pensar en los mecanismos que nos autoriza el nuevo TEMEC para inmediatamente ir a afectar por el monto de la afectación exportaciones norteamericanas equivalentes y poder crear la presión política necesaria. Y eso te lo platico porque eso fue justo lo que hicimos en el caso del pleito que fue el primero que tuvimos con la administración Trump en materia de azúcar. Yo filtré que si nos pegaban en azúcar, le íbamos a pegar nosotros en fructuosa. Eso disparó la movilización del presidente del Comité de Agricultura del Senado, Graham, que estuvo presionando a la administración Trump republicano de manera permanente, lo que me permite abrir la puerta de Wilbur Ross y establecer equilibrios en una negociación fue la amenaza a que podíamos impactar las exportaciones de maíz amarillo americano y de fructuosa americana. Entonces, yo tendría una línea propositiva de cabildeo con intereses y tendría una línea de contraataque, dejarla ver para que los afectados empiecen a movilizarse o posibles afectados, o sea, trabajando con el garrote y con la zanahoria, los dos lados. Gracias, Poncho. Alfonso, tenemos una pregunta también aquí. Le voy a ceder la palabra a uno de nuestros socios, a Pepe Garza Montemayor de Prolamsa. Adelante, Pepe, que querías comentario, pregunta. Muchas gracias. Felicidades, Ildefonso, por esta magistral exposición. Buenísimo. Mi pregunta va en relación a todas las instituciones que el presidente ha estado desmantelando. ¿Qué efectos crees que va a tener? Porque seguramente los tendrá en las próximas elecciones del 2021. Mira, yo te diría que, y ahí es donde vuelvo a la preocupación de Turner, y sería también parte de la agenda que yo le recomendaría. Hay algunas que son muy explícitas y la manera como veo conceptualmente la acción del presidente, yo soy, conjuntamente con otro personaje que algunos de ustedes conocen, muy a tratar de ser muy analítico de las acciones del presidente y de entender. Nos puede o no gustar una decisión que toma, pero es nuestro compromiso entender el marco psicológico o analítico con el que lo toma. Mi creencia, primero conceptual, de todo su empuje hacia cambios y reformas, creo que parte de una conceptualización sesgada, donde dice, la estructura del Estado mexicano querido fue creada por la mafia del poder. Y fue creada por la mafia del poder haciéndola susceptible a manipularlo a favor de los de siempre. Y ahora yo voy a destruir una estructura que no nos ha permitido beneficiar a los que realmente tenemos obligación de beneficiar y cambiar para siempre. Ahora yo voy a sesgarme conscientemente y proactivamente a inclinar el terreno de juego hacia el otro lado. Yo creo que esa es la premisa auténtica con la cual él visualiza esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso lo convierte a veces, no a veces, con frecuencia, en decisiones que destruyen marcos institucionales que no necesariamente están contaminados. Y yo creo que ahí tiene que ver con la conceptualización y el entendimiento de esas instituciones. Les doy un ejemplo. Creo que hasta hoy el presidente no entiende para qué sirve la Comisión de Competencia Económica. Creo que tiene una visión totalmente difusa de que es el mecanismo más importante que tiene
para poder beneficiar a los que menos tienen y poder beneficiar a aquellos que están siendo tratados desfavorablemente en un mercado. Y creo que no, por ejemplo, no sé si le han dicho que la concentración de insumos estratégicos en el mercado alimentario mexicano hace que la canasta básica mexicana hoy cueste por encima de un 30-35% de lo que cuesta en otros países del mundo. Y no necesariamente son problemas de concentración oligopólica o monopólica. A veces es el uso indebido de instrumentos de obstáculo al libre comercio, al comercio exterior, establecimiento de esquemas arancelarios. No quiero meterme con ejemplos porque obviamente, pero bueno, les doy uno muy sencillo. ¿Se han preguntado ustedes por qué el consumo de papa en México promedio es el más bajo del mundo? Uno de los más bajos del mundo. O sea, ¿por qué los europeos consumen per cápita 15 veces más papa que nosotros? O sea, analicen ustedes que tenemos desde la entrada en vigor del NAFTA una estrategia de cerrarle la entrada a la papa de Estados Unidos. Solo la permitimos procesada y no en competencia. Y el tema ha sido un tema que ha llegado hasta la Corte por cuestiones sanitarias. Bueno, la papa es un producto de consumo básico que en México, en términos comparativos, es mucho más cara que en la mayor parte de países del mundo. Entonces, ese es un ejemplo pequeño y mi amigo Bosco se me va a estrangular con este ejemplo, pero él sabe que ha sido una gran diferencia que he tenido con él siempre. Y a mis amigos son mis amigos, pero no necesariamente coincido cuando se trata del interés común. Y sabe Bosco que en esto como pienso. Pero este es un ejemplo con el cual les comparto que si el presidente supiera para qué sirve la agencia, la Comisión Nacional de Competencia Económica, la adoptaría como uno de sus grandes instituciones. Y yo creo que eso pasa en muchos terrenos. Ahora, obviamente, si nos vamos al tema electoral, claramente estamos en otro terreno. Pero en resumen, no voy a ponerme a analizar las acciones que ha tomado en cada una de las instituciones, pero primero, creo que parte de una premisa de que él está obligado ahora a utilizar la fuerza del Estado para restablecer los equilibrios hacia aquellos que menos tienen, lo hace con una intromisión explícita, obviamente vulnerando el debido proceso, pero al mismo tiempo creo que desconoce el valor de muchas de las instituciones creadas. Muchas gracias por la explicación, Ildefonso. Pues creo que estamos llegando al final. Voy a hacerle la palabra a Fernando Luna de Concretos La Silla, es el presidente también de la NEI para tema de cierre y sobre todo agradecimiento. Fernando, adelante. Muchas gracias, Samuel y Ildefonso. Un gusto saludarte y agradecerte la charla que compartiste. La verdad, muy completa. Los mercados internacionales los conoces a la perfección. Sabes cómo se mueve la economía en los diferentes países. Y quisiera terminar haciendo un poquito de resumen de lo que es ANEI. Estamos buscando particularmente el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios de México. Parece que no está escuchando Ildefonso. ¿Ya escuchaste, Ildefonso? ¿Ya? Okay. ¿Ya? Estamos buscando el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios de México. México tiene una gran deficiencia en el desarrollo de los pequeños y medianos, y cuando estamos compitiendo con los mercados internacionales, pues competimos con circunstancias diferentes que ellos. Cuando hay una crisis económica, los países desarrollados ya tienen un plan que se pone en camino inmediatamente. No hay algo que tengamos que inventar, correr o sacar recursos de aquí o de allá, sino que tienen establecido el cómo poder ayudar al pequeño y mediano empresario. Nosotros tenemos en las políticas públicas, tanto fiscales, comerciales, monetarias y cambiarias, un gran trabajo por hacer, Yo creo que
lo que se ha presentado por parte de ANEI desde el 2006, se tiene un objetivo muy claro, muy definido de las acciones que se deben de tomar por parte de la iniciativa privada, hablando de los pequeños y medianos empresarios, y la corresponsabilidad del gobierno federal en turno, estatal y municipal. Entonces, seguimos nosotros empujando estas políticas. Creemos que los monopolios y los oligopolios han hecho mucho daño a la nación y han estancado el crecimiento y el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios. Y creemos que también, pues con todo tu conocimiento y toda la habilidad que tienes en tu trayecto político y público, pudieras ser una parte muy importante de ANEI. Te invitamos a que sigas con nosotros, te agradecemos mucho. Hay mucho trabajo por hacer. Creo que las políticas públicas se desarrollan trascendiendo los gobiernos que están en turno o los partidos que están en turno. Son políticas públicas que deberían de estar muy claras. Estamos nosotros tocando la puerta para que ANEI ocupe un lugar en los consejos de la Presidencia de la República, donde se nos tome en cuenta que realmente sabemos las necesidades de las poblaciones, de los pequeños, de los millones de pequeños y medianos empresarios que la verdad no tienen oportunidad en las plataformas comerciales, en la plataforma fiscal y demás. Pues no la tenemos. Echaremos porras si sigues en la función pública, que creo que así va a ser, para que pues, nos tomes en cuenta, que estemos presentes con ustedes y vamos a seguir haciendo nuestra tarea. Y bueno, sabemos que Fernando ya puso en tu mano en el pasado los objetivos muy claros de la ANEI, muy claros y muy definidos. Somos una asociación que realmente no estamos buscando un interés particular como se ha hecho en el camino de la relación que ha habido con los grupos monopólicos, una relación una relación que, vuelvo a insistir porque es muy importante, donde ha dejado fuera a los pequeños y medianos empresarios. Te felicito, Ildefonso, y ahí estamos a tus órdenes como ANEI para participar en los foros y consejos que el día de mañana se puedan abrir las oportunidades. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que están con nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y no puedo dejar de invitarlos a que sigan activos en la ANEI, que sigamos participando desde esta plataforma para mejorar el bienestar de nuestra gran nación de México. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Ildefonso. Muy bien, tocayo. Gracias. Saludos, Poncho. Gracias, hasta luego. Saludos a todos.